tenemos una herencia. Todos tenemos una herencia. Y esa herencia, el resultado de la recuperación por sus obras, no por la nuestra, por sus obras, de nuestra relación con Él, esa herencia es completa para todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Tenemos herencia espiritual, tenemos herencia material o física y tenemos herencia mental y emocional. Y ahí esa base de herencia es de la que continuamente estamos los pastores y los predicadores hablando, de la herencia de Dios, de lo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Creo que ahora ya nos suena muy raro cuando hablen de prosperidad, de salud, ¿verdad? De crecimiento espiritual, de talentos, de todo aquello que nace a causa de recuperar tu relación con Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Vuelvo a repetir, nuestra herencia es completa, afecta a todo nuestro ser, a todo nuestro ser. Tenemos una herencia espiritual, por ejemplo. Tenemos una experiencia que incluso la herencia espiritual se va más allá incluso de esta vida. Lo sabes, ¿verdad? Porque tenemos otro hogar allí, una nueva vida consecuente con esta allí, y nuestra vida no se termina aquí, va más lejos. Tenemos una herencia espiritual, aunque no se termina con esta vida física que vivimos. Y la herencia espiritual que aquí vivimos no solo es la salvación y el perdón de los pecados. Ahora tenemos mucho más beneficios. Esa es nuestra herencia. Los dones, los talentos, ¿verdad? Los milagros que vemos espirituales de lo que Dios es capaz de hacer. Todo esa es la herencia espiritual que está prometida para nosotros y que yo creo que todos los creyentes vamos intentando entender, ¿verdad? En lo espiritual. Ahí vamos aprendiendo a qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? El hecho de que quiere derramar su poder y su unción sobre nosotros, sus dones, sus talentos, vivir en los milagros, en el poder de Dios. Esa es la herencia que está prometida para todos nosotros, los hijos de Dios. También para nosotros hay herencia material o física, o ambas cosas, ¿verdad? Dios, como hemos aprendido, nos ha dado, y nos dio desde el principio, ¿no? Y al aceptar a Cristo recuperamos lo que habíamos perdido. Nos ha dado una herencia de esta tierra. La tierra es para los hombres, ¿verdad? El dominio de la tierra es para los hombres, y los hombres deberíamos aprovechar la tierra, cuidarla y tener el control de ella. Y no dejar que nuestro enemigo, Satanás, siga haciendo con esta tierra lo que le hace la gana, ¿verdad? Tenemos una herencia que también es material, porque además Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? Y Él ha prometido que las va a suplir todas. Estamos hablando de algo simplemente material. Él es el que dice que nada nos va a faltar. Conocemos todo eso, ¿verdad? Esas promesas que Dios continuamente nos da. Conocemos las promesas de Dios, y las hemos estado viendo, de que Él dice, de que no solo quiere y puede, Él desea que seamos sanos. Eso tiene que ver con nuestra herencia material y física, ¿verdad? Y también sabemos que Él ha prometido que nos quiere prosperar, ¿verdad? Hasta en lo material, cuando por ahí algunos se están matando por decir que la prosperidad, claro, la prosperidad mal interpretada y mal explicada, claro que es casi una herejía. Pero Él es el que dice: yo te voy a prosperar en todos tus caminos. Y todos mis caminos son todos. Son todos. No solo te voy a prosperar en la salud y te voy a prosperar en las cosas espirituales. Todos mis caminos son todos. Y el vivir en mi casa, vivir así siempre, ¿verdad?, incluye la prosperidad de los beneficios que necesito para mi casa y mi trabajo, ¿verdad? Esa herencia también la hemos aprendido a conocer. Y sabemos que es algo que Dios ha prometido. Y también, si hemos hablado de lo físico y de lo espiritual, queda lo emocional, lo que tiene que ver con el alma, ¿verdad? Él nos ha prometido también que por conocerle a Él, que por tener la relación con Él, por hacerlo nuestro Señor y Salvador, Él es el que va a sanar nuestro corazón. Él es el que va a restaurar todo el daño que nos han hecho en nuestro interior. Él es el que quiere restaurar las heridas del alma. Es Él el que lo promete.
No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿cierto? Sí, lo hemos aprendido todo eso. Por meses. Hemos hablado de todas esas cosas por separado. Solo estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Él es el que nos liberta de la opresión. Él es el que nos da luz para que nos podamos liberar de las mentiras que han sido puestas en nuestra mente. Todo eso es una herencia, es decir, algo que está prometido para ti y para mí y que solo tenemos que comprenderlo y recibirlo. Y ya está. Dios tiene una herencia completa para cada uno de sus hijos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo que sí que Dios nos está hablando últimamente a mi esposa y a mí es del hecho de por qué a los creyentes nos cuesta por tanto recibir esa herencia, si está prometida. Yo creo que todo lo que he dicho anteriormente lo hemos ido conociendo en estos meses, ¿no? Hemos hablado tanto mi esposa como yo de esos temas, de la herencia en todos los aspectos, ¿verdad?, que hay para los hijos de Dios. Me da gracia, por ejemplo, así pensando, ¿no?, de cómo algunos creyentes desean el bien para su casa y desean que nada falte en su casa y desean incluso el bien para sus hijos, que tengan una buena formación, ¿verdad?, que estudien para que se puedan tener un futuro claro, que les vaya bien y nosotros como padres hacemos todo lo posible por el bien de nuestros hijos y luego hay creyentes, no sé si de forma individual o porque lo han mal aprendido, que luchan con creer en la prosperidad de Dios. Si es todo lo mismo, ¿verdad? O hemos estado hablando, ¿no?, por ejemplo, de cómo creemos que Dios es poderoso para sanar la vida de las personas y que si oramos cosas van a pasar, ¿verdad?, y las personas van a sanar, y luego nos cuesta muchísimo creerlo para nosotros mismos. Ay, cuando tenemos que orar por nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos un problema grave de salud, ¿cómo nos cuesta? Creo que poco a poco hemos ido entendiendo que Dios quiere y puede prosperarnos en todos nuestros caminos, física, mental y espiritualmente, en todos nuestros caminos. Que nos cueste más o menos recibir en alguna de las áreas ya nuestro problema. O quizá necesitamos entender algo, o necesitamos que nuestra fe sea afianzado en una de esas secciones, ¿no?, en una de esas áreas. Pero la Biblia claramente declara que Dios quiere y puede prosperarnos en todos nuestros caminos y que tiene una herencia preciosa para cada uno de sus hijos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el gran problema, creo yo? Y estamos hablando mi esposa y yo de ello últimamente bastante. De por qué los creyentes nos cuesta a veces, no sé si en todas o en algunas áreas, recibir esa prosperidad, ese bien, es el recoger, ¿verdad?, aquello que simplemente no es que lo tengamos que trabajar, sino que Dios lo ha prometido y simplemente lo tenemos que hacer nuestro. ¿Por qué nos cuesta tanto? Os hemos hablado muchas veces de que hay también ciertos procesos, porque lo primero, para poder recibir esa bendición, hay que entender, hay que conocerla, número uno, como os acabo de decir, y segundo, entenderla, que es lo que veíamos, por ejemplo, hace unas semanas atrás. Os contaba, ¿no?, el proceso de cómo recibir la bendición de la sanidad física. ¿Os acordáis? Lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Hay un proceso. Y si no entendemos ese proceso, entonces no lo podemos recibir. Ese proceso decía que, número uno, tienes que saber lo que la Biblia dice, ¿os acordáis? Número dos, tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios al respecto. ¿Verdad? Número tres, tienes que recibirlo para ti. ¿Os acordáis de ese proceso? Creerlo, ¿verdad? Número cuatro, recibirlo. ¿Os acordáis de ese proceso? Ese proceso que yo os expliqué sobre la sanidad física lo podéis trasladar a cualquier área de vuestra vida. Pues, ¿quieres poner la economía? Pon ahí. Pon ahí. Tienes que saber primero lo que Dios cree respecto a la prosperidad económica. Número dos, tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida respecto a eso. El mismo proceso, igualito. El mismo. Aún el problema es que después de esa fase, aún así muchas veces luchamos tremendamente, aun cuando os lo explicamos y decimos, pues es verdad. Y busquéis en la Biblia esos pasajes y esos textos que os damos y
No, pues va a ser que sí, ¿verdad? Gracias, Señor. Ya lo he entendido, ¿verdad? Y aún así luego, ay, no llega, y no hace la fe. Y se nos cae. Tú eres muy valiente, ¿no? Con la camiseta de Brasil, loco. ¿No te pegaron por la calle? Pues todo por lo menos hay de aquí, tú. Dios te bendiga, sale primero. Cuando diga amén. El primer factor con el que luchamos tantísimo, creo yo, incluso después de ya haberlo entendido, es con la sociedad en la que vivimos. Vivimos en un tiempo donde todo va rápido, acelerado. ¿Verdad? Esa es la primera. Nos cuesta una barbaridad esperar. Lo entiendo, yo soy el primero que esperando me desespero. Yo soy el primero, Pero os quiero dar un voto de confianza porque eso lo vivimos a causa del mundo en el que vivimos. Donde la leche ya no la calientas en un cazo, metes el vaso en microondas, 20 segundos andando, ¿verdad? Todo es rápido. Si hoy no quiero marear, ya ni McDonald's, ya puedes comer bien, bajas a la puerta de tu casa abajo, en alguna esquina está una tienda de comida, ¿verdad? No comer cochino, no, sino comer bien, pero ahí en una esquina está, y hace el número y hasta te sale a cuenta, ¿eh? Si le sumas comprar los ingredientes al precio de la luz o del gas para cocinar, para limpiar los platos, me dicen, lo compro hecho. Todo rápido. Y se ha metido esa manera de vivir social en la vida nuestra de los creyentes, porque en nuestro día a día la estamos respirando, ¿no? Y yo digo que vivimos una especie de estrés espiritual. Cuando a Dios le pedimos algo, le clamamos a Él y vemos que Dios no es tan rápido en el microondas para donde está. ¿Cómo nos gustaría? Por lo menos a mí, ¿no? Ahora ya he entendido que no. Pero antes, ¿cómo me gusta? Yo mismo decía, ¿cómo me gustaría ser santo en un momento? ¿Verdad? Que Dios me toque y purifica mi vida en un momento, ¿verdad? O que Dios ore, o que Dios me toque y entonces sea puesta sobre mí, ¿no? Y sea derramada sobre mí, unción para echar demonios y para liberar, así en el momento, ¿verdad? O que ore, ¿no? Y oremos por alguien. ¿Cómo nos gustaría, creo yo, ¿no? Que oremos por alguien porque tiene un problema físico e instantáneamente sane? ¿Cómo nos gustaría que fuese así? Y qué peligrosos seríamos si fuera así. Se nos subiría a la cabeza, pero rápido también. Y iríamos por ahí de diosecitos, creo yo, me parece a mí. He conocido algún diosecito por ahí, pero si Dios lo hiciera así, seríamos demasiados. Y lo cierto es que es a lo que quiero ir hoy, después de toda esta introducción que os he dado. Y es algo que quiero conectar con un estudio que estamos haciendo los miércoles. Los miércoles estamos conociendo a Jesucristo, quien es 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y Él es nuestra referencia, el espejo en el que nos tenemos que mirar. Y vemos que Jesús era capaz de hacer cosas fabulosas y que Él entendía perfectamente la herencia completa que el Padre tenía para Él y en ella vivía. Jesús, por ejemplo, no era pobre. Hola, Jesús no era pobre. La Biblia dice que Él se hizo pobre por amor a los hombres, que no es lo mismo. No es lo mismo ser pobre que yo, no siéndolo, viva en una condición moderada. No es lo mismo ser, ¿verdad? Que yo tome la decisión de vivir de forma humilde, porque así me puedo acercar a muchas otras personas. Hubiera sido muy difícil que las palabras de Jesús hubieran sido escuchadas por todas las personas que le seguían si Jesús hubiera ido bien vestido y con anillos en sus manos y vestido con ropas de calidad. Él se hizo pobre por amor a los hombres. Y desde ese punto de vista podía acercarse a la mayoría. Y cuando iba delante de un rico, le hablaba como a rico.
¿Sí me explico? Él se adaptó, pero él no era pobre. Jesús nunca enfermó. Jesús no tenía problemas con saber espiritualmente quién era. Vino el diablo a tentarlo después de 40 días sin comer ni beber y no cayó en tentación. Jesús no tenía la necesidad de sentirse amado, vino a amar. Así que Jesús no tenía ningún problema ni físico, ni mental, ni espiritual. Vivía en la perfección. No solo como Dios que era, sino en la perfección del ser humano. Igual que era Adán en el principio. Igual que Adán en el principio. Y ahí se supone que tenemos nosotros que llegar. Y esa es la promesa, la herencia completa que ha sido declarada en las Escrituras para nosotros. Pero vuelvo a la base de lo que quiero decir hoy. No nos damos cuenta que para vivir toda la plenitud como creyentes, como personas, en las que está residiendo la vida de Dios por medio del Espíritu Santo, solo podemos conseguir ese equilibrio y ir subiendo hasta alcanzar cada vez mejor la plenitud mental, física y espiritual que Dios quiere para nosotros, alcanzar esa herencia viviendo de cierta manera. Viviendo de cierta manera. Te lo voy a resumir en una frase. Se necesita el carácter de Cristo para recibir y administrar la herencia de Cristo. ¿Vale? Se necesita su carácter. Y si realmente analizásemos quién era Jesús, nos daremos cuenta que Jesús tenía un estilo de vida y vivía de una manera muy concreta, muy concreta. Y eso le garantizaba luego los resultados de su día a día. Pensar que Jesús era exitoso en todo lo que hacía simplemente porque en él estaba la plenitud de la deidad, como dice Pablo, es un error muy grande. Es decir, bueno, claro, es que como Jesús, claro, era Dios también, pues así cualquiera, ¿no? Así es muy fácil, pero no es cierto, es un engaño muy grande. Eso no es cierto. Jesús su día a día lo vivía de cierta manera para seguir al día siguiente manteniéndose al 100% del rendimiento que podía dar como hombre, no como Dios. Como hombre. Y Adán hasta que pecó, vivió no sabemos cuánto tiempo. No nos creamos que Dios crea en 7 días las cosas y pone al hombre y al día siguiente Adán y Eva pecan. No, ahí pasó un tiempo, No sabemos cuánto, pero pasó un tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios hace la creación y pone a Adán y Eva y le da instrucciones de que vivan, cuiden el jardín y ellos tengan hijos, se multipliquen y se encarguen de tener el control de la tierra y de todo lo que tiene hasta que pecaron. Ahí pasó un tiempo. Lo bueno es que Jesús no llegó ni siquiera a pecar como ellos. Y yo pienso que Adán y Eva, en un momento puntual de su vida, empezaron a descuidar algo. Empezaron a descuidar de su persona y por eso fueron sensibles al trabajo del enemigo en ellos. ¿O acaso tú y yo no somos iguales? ¿Acaso tú y yo no somos iguales que Adán y Eva? Cuando buscamos al Señor, cuando nos enfocamos en Él, cuando sabemos que tenemos que llamar a las cosas blancas, blancas, de las negras, negras, y intentamos vivir de esa manera, es mucho más fácil no caer en la tentación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando decimos, a ver, ¿qué cosas como creyente me ayudan? Pues me ayuda a orar, me ayuda a leer la Biblia, me ayuda a no ver ciertas cosas, ni en televisión, ni en cine, ni acá, me ayuda a no escuchar cierta música, ¿verdad? Me ayuda a venir a la iglesia, me ayuda a saber clasificar con quién me relaciono. Cuando nosotros hacemos eso, ¿es más fácil hacer las cosas bien, sí o no? ¿Es más fácil vivir como Dios pide, sí o no? Claro que sí. Cuando nosotros empezamos a dejar esas cosas, o alguna de ellas,
poco a poco nuestra carne empieza a buscar lo que está mal. Y empezamos nosotros solitos a acercar el día de nuestro fallo, el momento de nuestro fallo. Nosotros. Es decir, Dios siempre se mantiene igual. Somos nosotros los que tenemos que escoger, como Jesús escogía, un estilo de vida que te ayuda a mantenerte en tu lugar. Y te digo una cosa, cuesta, claro que cuesta, pero ¿cómo me gustaría desafiaros a que os atreváis a vivir de esa manera? Porque cuando de forma continua empiezas a vivir de esa manera, empiezas a ver unos resultados en ti que antes ni siquiera podías ver porque nunca había vivido de esa manera, de forma continua. No por periodos de tiempo, más largos o más cortos, de forma continua. Recuerdo perfectamente, ¿no?, cuando yo era chaval, ¿verdad? Como joven, ¿no?, como chaval, pues con los rollos sexuales, las chicas, ¿no?, la pornografía, lo otro, lo más allá. Hasta que no te planteas decir, hasta aquí, no lo sueltas. Hasta que no te lo planteas, hasta que dices, voy a cambiar mis hábitos que yo sé que me llevan a eso, no lo puedes soltar. ¿Qué hábitos me llevan en mi caso a eso? Pues estar despierto a ciertas horas de la noche, ¿verdad? Manejar mi dinero de cierta manera para comprar ciertas cosas. Cada quien sabe, ¿no? El que dice esas cosas, cada uno que piense en aquellas áreas de debilidad, no tiene por qué ser en absoluto sexuales. Algo tan pequeño como la mentira, ¿cómo puede hacerse un nudo gigantesco en la vida de una persona, ¿no? Muchas veces la mentira tiene que ver con la incapacidad número uno, por ejemplo, de reconocer los errores, o número dos, el no recibir el cariño de las personas, es decir, tener el temor al hombre, y eso lleva a algunas personas a mentir, a que les vayan a reñir. Si no solucionas esas cosas, seguirás mintiendo para cubrirte, ¿verdad? Es decir, necesitamos entender que tenemos que vivir un estilo de vida que es como Jesús decía, que nos va a mantener en aquel campo en el que podemos cosechar la herencia de Dios que os acabo de explicar antes. Mirad, yo creo que la mayoría conocéis ese texto de Marcos 9, si no ya os lo leo yo o lo ponen ahí en la pantalla, Marcos 9, 28, 29. Es un texto donde Jesús, a partir del versículo 14, a partir de Marcos 9, 14, Jesús sana a un muchacho que está endemoniado. Lo hace él, pero sabéis que en ese texto, y si no os lo cuento yo, ¿verdad? Un padre viene con un chico que está endemoniado, algo bárbaro, ¿verdad? Y antes de ir con Jesús, el padre con el niño, con el chaval, ha ido a los apóstoles, a los discípulos. Y los discípulos han sido incapaces de expulsar el espíritu demoníaco que hay en el cuerpo de ese muchacho, ¿verdad? Y han tenido que ir a Jesús a decirle, a ver si tú puedes, ¿verdad? Invéntalo tú. Dice en el 9:17, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, he traído a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y era mudo y mantenía al muchacho mudo, y no era por un problema físico, no era nada que no le permitiese hablar. Era un espíritu que le mantenía sin poder hablar, que es serio, que bárbaro, ¿verdad? El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Qué texto tan fuerte, ¿verdad? Y el muchacho se va muriendo, se va secando, se va marchitando el niño, ¿verdad? Y le he dicho a tus discípulos que lo echen fuera y no han podido. Y si saltamos al versículo 25, por no hacerlo más largo, dice, Jesús vio que la multitud se agolpaba para ver la conversación que él tenía con el padre del muchacho, ¿no? Y reprendió al espíritu inmundo que estaba en el niño, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu clamando, gritando. O sea, imagínate al muchacho gritando, ¿verdad?
y sacudiéndole con violencia salió. Y el muchacho quedó en el suelo como muerto. El que le sacudiera ese demonio que estaba en él, pobrecito. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, y esto es a lo que yo voy, ¿por qué nosotros, maestro, no pudimos echar fuera ese demonio del cuerpo del muchacho? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús, ¿qué le responde? Este tipo, porque se ve que hay diferentes demonios con diferentes capacidades y diferente poder, este tipo, este género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ese texto, algunos lo han cogido, lo malinterpretan y dicen, no, pues para echar demonios hay que orar y ayunar más. No. Y si yo oro más y ayuno más, entonces tengo más poder. ¿No? ¿Sabes que la oración y el ayuno no te dan más poder? ¿Alguien te ha dicho eso o lo has entendido así? Eso no es cierto. La oración y el ayuno te acercan a aquel que tiene el poder y él lo derrama sobre ti. No es la oración y el ayuno los que tienen en sí mismos poder. Pero cuando en tu día a día, en tu forma de vivir, en tu estilo de vida está el orar, el buscar al Señor, el leer la Biblia, el tener tiempo para adorarle, el ponerte música concreta que es cristiana y tú puedes cantar esa canción, ¿verdad? Y no otras. Eso a ti te acerca a Él, no es que Él se acerque a ti. Nosotros, cuando hacemos este tipo de cosas, nos acercamos consciente y conscientemente de que estamos cerca de Dios. Y nuestro espíritu tiene la capacidad de relacionarse mucho más fácilmente con el Espíritu Santo y con el Espíritu del Padre, que es el mismo. Es decir, necesitamos un estilo de vida. Por eso batallamos muchísimo. ¿Sabéis qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:7? Es exactamente eso. En 1 Timoteo es un joven que se ha convertido al Señor por medio del ministerio de Pablo en uno de sus viajes, ¿verdad? Y lo tiene como hijo, entre comillas, espiritual. Ojo que la palabra hijo espiritual y padre espiritual no aparece en la Biblia, ¿vale? Para que lo sepas. Por ahí a veces se usa mucho, no está en la Biblia, pero bueno, no está mal usarlo si le damos el sentido correcto, ¿vale? Y para él era como un hijo, pero como un hijo espiritual también. Y en la primera carta que le escribe, en el capítulo 4, versículo 7, le dice, o desde el 6, le está enseñando cómo debe ser un buen ministro, porque en Timoteo hay llamado a ser pastor, al pastorado, ¿verdad? Y le está explicando Pablo a Timoteo cómo ser un buen pastor. Y no te creas que empieza a decirle, ponte a ayunar 27 horas al día. No. Fíjate lo que le dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás fuerte. Es decir, le ha estado enseñando desde el capítulo anterior ciertas doctrinas fundamentales, ¿verdad?, que están en las Escrituras y que son el corazón de Dios. Y le dice, si enseñas todo esto que te he comentado, serás un buen ministro, ¿vale? Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y dice en el 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, a ver qué es lo que crees, analiza lo que crees y busca al Señor. Y lo que es verdad es exclusivamente lo que la palabra dice. Enfócate ahí, olvídate de rollos y de historias de abuelas. Qué bueno el tipo, ¿eh? Desecha los rollos de viejas. Que es que el Señor dice, o el Señor está aquí o está allí. Cuidadín con lo que aprendemos, ¿verdad? Aprendamos, pidámosle al Señor que nos dé discernimiento para aún aprender a escuchar y a recibir aquello que escuchamos de algunos que dicen que son predicadores. ¿Sí? Tenemos que aprender a escuchar. ¿Pero a dónde voy? Le sigue diciendo, ejercítate para la piedad. Ay. ¿Qué es eso? Esas 4 palabras son aplastantes. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Ejercítate la piedad. Y se lo está diciendo Pablo, uno de los mayores apóstoles de la historia de la Iglesia, a uno de sus, entre comillas, alumnos o discípulos. Ejercítate
Es decir, tienes que darte trapo, ¿verdad? Tienes que machacarte en la piedad, no en el gimnasio. Porque de hecho luego me voy a decir, el ejercicio físico de poco sirve. Solo para bajar la barriga, ¿verdad? Pero dice en el 8, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Oye, ¿qué es la piedad pues? ¿Qué es la piedad? Ejercítate en eso, mi amigo, mi hijo, en eso. ¿Qué es la piedad? La piedad es un estilo de vida. Eso es la piedad. ¿Qué es ser piadoso? Es comportarnos como Dios lo haría. Eso es la piedad. La piedad es un comportamiento. Es algo que genera un resultado. Entonces, para vivir en la piedad, tenemos, y lo interesante es que dice que tienes que ejercitarte en ella para poder vivir en ella. Es decir, es una forma de vivir. ¿Y es el gran problema de los creyentes? Los creyentes queremos todo lo que Dios promete, pero no queremos vivir como Jesús vivía. Y ese es el problema. Ese es el problema. Porque para poder recibir y administrar todo lo que en Jesús aviva, se necesita el carácter de Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Dios no va a delegar su poder, su capacidad y su revelación a nadie que no esté siendo procesado para ser como Jesús. ¿No lo va a hacer? Si Dios da su poder a alguien que no tiene el carácter de Cristo, ese poder, la persona no tenemos ni idea de para qué lo va a utilizar. Y por desgracia, todavía se sigue viendo. Dios no va a dar su sabiduría a un hombre que solo busca ser el ombligo del universo. No se lo va a dar. Será muy sabio en aprender, pues sí, los versículos, ¿verdad? La teología, pero no vas a ser sabio conociendo el corazón de Dios. No vas a saber cómo administrar luego, cómo ministrar tampoco el poder de Dios. No vas a poder, no vamos a poder, porque lo utilizaríamos para llenar nuestro ego. En menor medida, es exactamente lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros decimos, Señor, te amo, Señor, eres lo más importante para mí, Señor, tú eres el centro de mi vida, te doy mi corazón, que es lo que estábamos orando antes, pero luego en nuestro día a día, realmente vivimos de la manera que debería vivir alguien que le ha dicho eso a él. No, entonces en el momento que tienes que aplicar, recibir y aplicar lo que Dios tiene para ti, fallas. Hay fallas. No es tan difícil. Pero hay que entenderlo. Mira, a veces sí te lo puedo decir de otra manera, porque es algo que necesito que como iglesia entendamos para seguir desarrollándonos y creyendo. Estamos ya, os digo, yo estoy contento, a pesar de que parece que os estoy echando la bronca, en absoluto. En absoluto. Hay iglesias en las que no se habla de esto nunca. Y se quedan en todo este rollo básico de siempre del principio y la gente no crece, los creyentes no crecen. Yo y mi esposa deseamos profundamente que llegáis a vivir cada vez más una vida más plena en todas las áreas de vuestra vida. Como leíamos la semana pasada, cuando era Juan el que lo decía sobre su amigo Gallo. Deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, ¿os acordáis? Ese es nuestro deseo, que seáis prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Pero os engañaríamos si os dijésemos que eso se hace orando mucho, leyendo la Biblia mucho y orando a vuestros pastores por otro para que recibáis bendición. No, necesitáis todos los días mantener un estilo de vida. Los dones espirituales y la unción, el poder de Dios, lo que recibimos cuando oramos por vosotros, eso una persona lo puede transmitir a otro. Lo sabéis, ¿no? Oramos por vosotros y ya lo habéis experimentado, supongo. La paz que podéis recibir si Dios os habla, si el Señor os da una palabra para alguno de vosotros, cuando declaramos algo sobre vuestras vidas.
Eso viene de parte de Dios. ¿Es bueno? Sí. Por lo tanto, la unción, la profecía, la bendición en muchas áreas y el poder se puede transmitir. Pero ¿sabes qué? El carácter y la disciplina no se pueden transmitir. Yo no puedo hacer nada para que tú seas mejor persona. Ese es tu problema. El tema es que tanto unas cosas como las otras son necesarias para poder vivir en la plenitud que Dios quiere. Una y la otra. El poder de Dios y su revelación te van a llevar como persona a posiciones espirituales y a conseguir potencialmente cosas que de ninguna manera por ti mismo podrías conseguir. Pero para mantenerte ahí se necesita carácter, si no, al tiempo te pegas el batacazo padre. Y es nuestro deseo, os lo decimos de corazón, que tanto una cosa como la otra vaya creciendo y desarrollándose en vuestras vidas. Que entendáis que cada vez recibáis más el conocimiento de la palabra y os enseñaremos todo lo que sea necesario, daremos todas las clases necesarias y oraremos todo lo que sea necesario por vosotros. Y si nos necesitáis, nos podéis llamar y hablaremos lo que sea necesario e importante. Que nadie me malinterprete. Nosotros a veces no os ofendáis, porque a veces hay creyentes, incluso de casa, de aquí. Entre comillas lo voy a decir porque no quiero ofender a nadie. Pero venís a contarnos cosas que, lo vuelvo a decir, entre comillas son tonterías. Y se pierde la vida y el tiempo en eso. Y enseguida vamos a decir, mira, saco de eso y tira para acá. Esperamos no ofenderos, pero es porque vemos que eso está dándole vueltas a algo que solo consume vuestra fuerza y vuestra energía en eso, y vuestra vida. Y hay mucho más, ¿verdad? Y oraremos por vosotros y lo que haga falta. Pero os vamos a enseñar sí o sí carácter. Y os vamos a enseñar sí o sí que en el día a día necesitamos disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y muchas cosas más que son necesarias para mantener y crecer en tu nivel. Ambas cosas son realmente importantes y necesarias. La una sin la otra, no nosotros. Dios no te va a permitir que las vivas. No te va a permitir. ¿Sí? Por suerte, nosotros estamos agradecidos de teneros a vosotros porque vemos más gente, ¿verdad? Personas que queréis dejar que Dios transforme vuestro interior y queréis vivir como personas de la manera que es la correcta y que Dios luego derrame su poder sobre vuestras vidas, que al contrario. Ahí me escama y me pone de los nervios, ¿verdad? Y me eriza ver creyentes que buscan lo espiritual, pero en su día a día dan pena. Alguno nos ha llegado aquí de regalo y al final se ha tenido que ir al suelo. Porque se dan cuenta que por ahí no vamos. ¿Verdad? Queremos el poder de Dios para ver las cosas que todavía no hemos visto y vivir en ese servicio que hemos estado cantando, claro que sí. Pero para eso primero tienes que decirle al Señor, yo me atrevo, Señor, a modificar las áreas de mi vida y de mi corazón que tú me dices que están para cambiar. ¿Sí? Esos hábitos, esas disciplinas son difíciles. Acostumbrar a tener una rutina, en el buen sentido de la palabra, pero rutina bien que suena mal a veces, ¿no? Una rutina de oración, de lectura de la Biblia, ¿verdad? De tiempo en adoración. Eso cuesta. Generar hábitos nuevos cuesta. Claro que cuesta. Requiere disciplina. Pero hasta en esa disciplina de poder empezar a hacerlo, el Espíritu Santo va a estar contigo, si tú se lo pides. ¿Sabes lo que es la disciplina? Disciplina es cualquier cosa que tú puedes hacer, ¿verdad? Por esfuerzo personal que te lleva a hacer lo que no puedes hacer por esfuerzo personal. Es decir, yo no puedo ahora mismo yo no puedo
salir ahí a la calle y cruzarme esta calle, que tendrá 100 metros, por ejemplo, y cruzarme a 9 segundos con Usain Bolt. No puedo. De hecho, voy a hacer el ridículo más absoluto. Entonces, por esfuerzo personal no puedo conseguir ahora mismo salir y hacer eso. Pero, por esfuerzo personal, puedo hacer ciertas cosas que me van a llevar, quizá no a los 9 segundos, pero a 12, y no a los 45 que tardaría ahora, como mi barriga no salto por ahí. ¿Verdad? ¿Cierto? Con mi esfuerzo personal puedo hacer ciertas cosas que me van a llevar a conseguir lo que antes no podía conseguir con mi esfuerzo personal. Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces, esto no se trata de ganarme el perdón, la gracia de Dios, ni el bien de Dios, ¿verdad? Todo lo espiritual de Dios. Dios no va a derramar nada espiritual sobre ti por tu esfuerzo personal. No, es por ti, es por la otra parte, por la que compete con tu carácter y tu estilo de vida. En tu estilo de vida puedes hacer ciertas cositas que te van a llevar a hacer lo que ahora mismo eres incapaz de hacer. Él va a estar, y el Espíritu Santo va a estar contigo en esos pequeños cambios que vas a ir haciendo para llegar a vivir como Jesús vivía. ¿Sí? Y hasta aquí quiero llegar, ya no quiero llegar más lejos. Mi querido amigo y hermano, yo creo que todos queremos vivir como Pablo recomendó, y este texto espero que te lo apuntes, a la iglesia de Corinto. Sabéis que la iglesia de Corinto era una iglesia que vivía en Grecia, que estaba inmersa en medio de una cultura muy sensual y muy humanizada, ¿verdad? Y él tenía que trabajar mucho con los corintios, mejor dicho, para enseñarles el proceso de cambiar. ¿Verdad? Cuando Pablo habla de algunas iglesias, especialmente las de Grecia, hace mucho hincapié no en las cosas espirituales, sino en las cosas del día a día, del carácter. Porque como griegos que eran gente enfocada en la sabiduría y en el cuidado del cuerpo. No tiene nada que ver con los hebreos, nada que ver. Y por eso esas cartas son tan positivas para nosotros, porque nosotros vivimos en una sociedad hoy enfocada en saber y en que cada uno adquiera más conocimiento y que cada uno deje tranquilo con lo que sabe el de al lado y que todo el mundo se vea de rechupete, ¿no? Entonces, por ejemplo, la carta a Corintios es muy significativa y él, por ejemplo, en el capítulo 9 está hablando de él mismo, de sus derechos como creyente. Son derechos como apóstol que tú y yo podemos llegar a reclamar sobre nosotros mismos porque somos hijos de Dios. Y hablando incluso a la iglesia de Corinto, les dice versículo 16, 9-16. Si anuncio el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, lo hago porque quiero ya, es algo que quiero hacer y que Dios me ha dicho que haga. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y más de una vez deberíamos nosotros decir, ay de mí si no hago lo que el Señor quiere que haga, ¿verdad? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, hola, ¿qué voy a tener? Recompensa. De buena voluntad lo hago porque yo mismo quiero hacerlo. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Voy a estar dando vueltas como un bobo, intentando cumplir y vivir como Dios quiere, pero como no puedo hacer. ¿Sí? Lo interesante es que en el versículo 24 le hace una comparación muy explícita y sobre la que podemos entender todo lo que os he dicho hoy. ¿No sabéis que, por ejemplo, los que corren en el estadio, los atletas, todos corren, pero solo uno se lleva el premio, el que llega primero? Corred de tal manera que podáis obtener el premio que hay para vuestra vida. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿lo veis? Aquel que quiere conseguir algo como un atleta se tiene que abstener de muchas cosas. Un atleta no puede comer lo que quiere, no puede vivir como quiere, no puede dormir lo que quiere, no puede ejercitarse o descansar lo que quiere. Tiene que vivir de cierta manera para correr y conseguir ese premio al lado de otros muchos más. Ellos, los atletas, dice el 25, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, es decir, lo hacen simplemente porque es a lo que se dedican. Pero nosotros lo hacemos por obtener una corona incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro también, no así a la loca. No vivimos, Pablo dice que él no vive como hijo de Dios un cristianismo a lo loco. Voy a la iglesia porque tengo que ir, oro porque tengo que leer, o porque tengo que orar, leo porque tengo que leer, ¿verdad? Y no digo palabrotas porque soy cristiano, no tengo que hacerlo. Eso es correr sin sentido, eso es vivir un cristianismo sin sentido. No hacemos nada de lo que hacemos, ni venimos a la iglesia porque hay que hacerlo. En el momento en que tú haces eso como creyente, tienes los días contados para dejar de hacerlo. Si tú vienes a la iglesia porque hay que venir, porque eres cristiano y hay que ir y porque te parece bien, es algo positivo, antes o después vas a dejar de venir. Hola. Si no haces ciertas cosas porque se supone que tú no tienes que hacerlas porque eres cristiano, antes o después caerás en eso. Porque ese no es el enfoque correcto, eso no es la base sobre la que tú tienes que hacer y decir y vivir esas cosas que hacen los cristianos. La base es muy interesante lo que dice Pablo. Yo de esa manera corro como los atletas, no a la aventura. De esta manera peleo, no como que el que golpea el aire. ¿Lo ves? Vivo de esa manera, porque al vivir simplemente porque hay que hacerlo, porque soy cristiano y tal y cual, ¿verdad? Es golpear el aire. Es venir a la iglesia porque hay que venir. He orado la Biblia porque hay que orar. O leerla porque hay que leer, porque como soy cristiano, ¿verdad? Y voy a hacer algo en la iglesia, pues como soy cristiano hay que hacer algo en la iglesia. A ver los pastores donde me ponen. No. Todo eso forma parte de tu estilo de vida. Tú eres así. Tú eres hijo de Dios y por lo tanto vives de esa manera. Y solo vas a poder hacerlo cuando te des cuenta que para eso necesitas hacer y dejar de hacer ciertas cosas, hablar y dejar de hablar ciertas cosas, como creyente, ¿verdad? Y vivir buscando todos los días al Señor. Y trabajar ciertas disciplinas espirituales. Que de hecho lo vamos a estar viendo este miércoles más despacio. Orar en la Biblia y hermano. Dar, acostumbrarte a dar. Un montón de cosas más. Dar cuenta siempre a alguien, a un creyente que tú consideras de confianza, ¿verdad? No sé, de confianza porque es un creyente demostrado, ¿verdad? Rinde tus cuentas a él, habla con esa persona y dice, pues mira, yo estoy viendo esto, y deja que te aconseje. Un montón de doctrinas, de disciplinas espirituales. Para no seguir corriendo por correr, o como dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Es decir, lo que yo soy, mi carne, le digo no, que no. ¿Verdad? Voy a hacer las cosas como deseo. Y como yo sé que Dios quiere que las haga. Porque al final, ¿por qué todo? Porque al final, tú y todos los que están a tu alrededor sois los beneficiados. No solo tú, los que están a tu alrededor también. ¿Amén? Así que recuérdalo, necesitamos el carácter de Cristo para poder recibir y administrar la herencia de Cristo. ¿Amén? Pues vamos a ponernos de pie. Señor, gracias porque tú vas a hacer de esta casa un pueblo entendido, Señor.